Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejerín Amigurumis. Hoy pondremos en práctica 4 formas distintas de hacer cambio de color. En unos gráficos muy sencillos, estas 4 muestras cuentan con la misma cantidad de puntos, solamente hice el cambio de color para lograr el efecto que necesitaba, o mejor dicho, que la técnica va proporcionando. Es más notoria la diferencia en el triángulo invertido. Ambas son técnicas distintas y están marcadas y cada una de ellas se las voy a enseñar. Esto especialmente desde el principio y aprovecho para darle los créditos a la persona que lo compartió en su canal de YouTube. Es un video que está en otro idioma y yo quise aprenderlo, estudiarlo para podérselos enseñar a ustedes. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace al canal de donde lo vi. Por otra parte, en la muestra cuadrada se ve muy similar el resultado, sin embargo, son formas distintas de realizarlo. Aquí también están marcadas. Vamos a empezar con las del triángulo invertido. En la muestra número 1 del triángulo invertido, la forma en que se realiza el cambio de color es la tradicional. Voy a ir tejiendo y me detengo hasta el punto antes donde debo hacer el color blanco. En este caso sería este punto. Y el punto anterior lo voy a dejar sin terminar y lo cierro en color blanco. Está listo. El siguiente ya lo tejo en el color que me corresponde. Y sigo tejiendo. Aquí no importa la cantidad de puntos, solamente estamos viendo cómo se hacen los movimientos de aguja y del hilo. Y este es el último punto. Acá ya repito o regreso al color base, que sería el azul. Ajustamos las hebras y continuamos tejiendo. Y esta es la apariencia visual que obtenemos con esa forma de cambiar el punto. Esta es la técnica número 1. Vamos a poner en práctica la número 2. Voy a tejer el punto número 1 en esta técnica número 2, donde ya empezamos a ver las diferencias. Voy a cerrar el punto azul con color blanco y como en la técnica anterior, este punto ya sería blanco, pero aquí no será así. Este punto lo vamos a crear con color azul. Cerré en blanco, tomo hebra azul y vuelvo a cerrar en blanco. Voy a hacer el punto blanco como me corresponde, pero como debo pasar inmediatamente al color azul, hago el cambio de color. Esto pasa únicamente en el punto primero, que lo vamos a cerrar así normalmente. Voy a seguir tejiendo hasta llegar nuevamente acá donde debo iniciar y añadir mis puntos en color blanco. Según el esquema, este punto donde está la cadena blanca debe ser blanco, el del centro blanco y el que está después blanco, serían 3. Pero aquí vamos a hacer el cambio de color igual como lo hicimos aquí, desde 2 puntos antes del cambio de color. Cierro en color blanco, tomo lazada en color azul, cierro en color blanco y ya puedo tejer mis puntos en color blanco. 1, 2 y el tercero no lo voy a cerrar normal. Para el tercero debo traer la hebra aquí adelante, aquí más cerca, ingreso, tomo la hebra y me quedan 3 bucles. Estos bucles los voy a cerrar en color azul. Y el siguiente punto corresponde al azul y el resto también. Y esta forma de cerrar el punto es la que nos permite que nos quede más parejo este lado del triángulo invertido. Se va dibujando una lazada que hace que se vea de mejor aspecto. Y de la misma forma vamos a ir repitiendo esos cambios de color. Aquí ya nos corresponde cerrar en color blanco. El siguiente punto tomamos en azul, cerramos nuevamente en blanco
Y ahora sí estamos preparados para hacer el punto correspondiente, que sería en color blanco. 1, 2, 3, 4 y aquí en el punto 5 vamos a pasar de esta forma. La hebra por delante de la aguja, ingreso, tomo lazada, 3 bucles sobre la aguja y cerramos con color azul. Nuevamente se nos dibuja esa lazadita y seguimos tejiendo con el color correspondiente. Así es como vamos obteniendo este efecto. ¿Cuál es la función de la cadenita blanca? Y es que ella nos va a ir rellenando los espacios que en la forma tradicional nos quedan aquí. Y la lazada del cierre de punto oculta la parte del fondo de acá. Así es como completamos la secuencia. Vamos a ver los cambios de color en una figura cuadrada. En la muestra número 1 vamos a ir tejiendo nuestros puntos. Y en el punto antes del cambio de color vamos a dejar sin terminar. Y terminamos con el color que nos indica. Sigo tejiendo normalmente. Por la parte de atrás ajustamos las hebras por si nos queda muy flojo el punto. Así. Continúo. Y en el último punto de color lo cierro con el color que debe continuar. Vamos a ver el cambio de color en la segunda muestra. Continuamos tejiendo en nuestra nueva muestra. Y aquí vamos a cerrar el punto completo en el color que venimos trabajando. Voy a soltar hebra y voy a tomar con la aguja las dos lazadas frontales para ahí hacer el cambio de color. Aquí las tengo, paso al color indicado, cierro, organizamos las hebras y ya puedo ir trabajando en mi nuevo color. Por la parte de atrás vamos a alar la hebra color azul y así es como se ve. En el último punto repito lo mismo, lo tejo completo con el color que voy trabajando, suelto hebra y con la aguja agarro las dos hebras frontales. Cierro el punto, continuamos trabajando y nos detenemos un momentico para soltar el color. Ajustamos y así es como se ve. Y en estas dos técnicas, como ustedes pudieron notar, son distintas, pero el efecto es casi que el mismo. Nos deja aquí en este lateral este puntico en color base y por la parte de acá no noto diferencia realmente. ¿O ustedes qué opinan? Así finalizamos este pequeño video, algo diferente, un poquito de tips y de modernidad en el crochet. Espero que les sirva. Coméntenme si ustedes ya conocían esta nueva forma de cambio de color y también quiero saber cuál es la que ustedes regularmente aplican. Si les gustó este video, dejen un dedito arriba, comentario, compártanlo. Si son nuevos por acá, los invito a que se suscriban a mi canal, es gratis. Y también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada vez que yo suba nuevo video. Gracias por su compañía y nos vemos en el próximo.